La hacienda de los Belmonte, en las afueras de Guanajuato en 1910, era un monumento a la riqueza y a la fatalidad. No destacaba por su arquitectura, sino por el espeluznante contraste entre su fachada barroca, bañada en sol, y el silencio sepulcral que la envolvía. Pero había algo aún más notorio, el invernadero de rosas blancas, un cubo de cristal junto al ala este, que desafiaba la aridez del paisaje. Las rosas de la viuda Belmonte, doña Emilia, eran de un blanco inmaculado, casi translúcido, y su perfume era tan intenso que resultaba embriagador y ligeramente nauseabundo, como una esencia demasiado dulce en una habitación cerrada. Doña Emilia era una figura enigmática en la sociedad guanajuatense. A sus 35 años, ya había enterrado a 3 maridos, todos ricos, todos mayores, y todos muertos en la misma cama matrimonial, bajo circunstancias catalogadas por los médicos como fallas cardíacas súbitas o fiebres repentinas que desafiaban la explicación lógica. Se decía que la viuda era una mujer de una belleza helada, cuyos ojos grises nunca reflejaban dolor, solo una calma posesiva y una paciencia infinita. Tras la muerte de cada esposo, Emilia se vestía de luto riguroso y se recluía en la hacienda durante un año entero, solo para reaparecer, impecable y silenciosa, en busca de un nuevo consorte. El cuarto esposo, don Ricardo del Río, era un ingeniero ferroviario que había desafiado todas las advertencias. Amaba a Emilia con una pasión desesperada, ignorando las leyendas sobre la maldición de la cama. La noche de bodas, la primera cosa que notó Ricardo fue que la cama matrimonial era, en sí misma, una pieza extraña. Era un armazón de caoba oscura, tan grande que parecía un ataúd doble, con 4 postes tallados y un dosel de terciopelo que creaba un microclima de opresión y oscuridad. A diferencia de cualquier otra cama, esta no tenía ni un solo colchón. En su lugar, había una base de madera maciza cubierta por lo que parecían ser una docena de pesados edredones de lana apilados, y debajo de las sábanas de seda, la superficie se sentía sorprendentemente dura y fría al tacto, incluso en pleno verano. Mientras Emilia, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, le ofrecía un licor de hierbas antes de dormir, Ricardo se sintió incómodo. El aire en la habitación era espeso, y el dulce perfume de las rosas blancas del invernadero, que llegaba flotando por la ventana entreabierta, ahora le resultaba tóxico. Al tumbarse, notó que uno de los postes tallados, el más cercano a su lado, parecía más grueso y menos detallado que los otros. Ricardo del Río trató de disipar su inquietud con el licor que Emilia le había dado. Era dulce y sedante, y en poco tiempo, la habitación pareció hundirse en una neblina tibia. El ingeniero, habituado al traqueteo de la maquinaria, encontró que el silencio en esa recámara era opresivo, casi antinatural. No era solo la ausencia de ruido, era la sensación de ser observado por entidades que no podía ver. Al acostarse, la dureza de la cama lo obligó a colocarse de lado. Cerró los ojos, pero el sueño era elusivo. Podía sentir el peso de los pesados edredones de lana sobre su cuerpo, una manta de calor sofocante y una presencia fría a su espalda, a pesar de que Emilia dormía plácidamente al otro lado de la cama. En su estado de duermevela, Ricardo sintió que sus extremidades se volvían pesadas, como si estuvieran llenas de arena fina. Intentó mover un brazo para tocar a Emilia, buscar la calidez de la vida, pero el esfuerzo fue inútil, su cuerpo no le obedecía. Era la parálisis del sueño, pero magnificada por un terror que le secó la boca. Entonces, la presencia fría se intensificó. Sintió un aliento rancio y seco cerca de su oído, no el de Emilia, sino uno que olía a tierra húmeda y naftalina vieja. Una voz, un susurro áspero que parecía venir del interior de la caoba, murmuró su nombre, Ricardo. ¿Por qué tú también? El ingeniero abrió los ojos de golpe, aterrorizado. La habitación estaba oscura, excepto por el rayo de luna que se colaba por el dosel, iluminando brevemente el poste tallado a su lado. El poste, que antes había notado como más grueso, ahora parecía latir con una oscuridad interna, como si la madera estuviera viva. En un esfuerzo desesperado, Ricardo logró girar la cabeza lo suficiente para ver la superficie tallada. Bajo la fina capa de barniz, las tallas de caoba parecían manos retorcidas que se sujetaban al poste, y en la base, donde la madera se unía al suelo,
Notó que el polvo de la alfombra alrededor del poste era de un color grisáceo inusual, casi como si fuera ceniza. Ricardo intentó gritar, pero de su garganta solo salió un gemido. Sintió que una mano invisible y fría se cerraba alrededor de su pecho, extrayendo el aire de sus pulmones. Su mirada regresó a Emilia. Ella seguía durmiendo, con una expresión de serenidad absoluta y casi beatífica, como si los gritos de agonía que la rodeaban fueran música de cuna. El ingeniero supo, con una certeza aterradora, que ella era consciente de la presencia en el cuarto y que, de alguna manera, esta era su aliada. Ricardo del Río despertó empapado en sudor, el sol de la mañana ya filtrándose a través de las cortinas pesadas. El terror de la noche se disipó con la luz, pero la sensación de la mano helada en su pecho persistía como un hematoma invisible. Emilia ya no estaba, solo un pequeño papel plegado sobre la almohada. Tuve que ir al invernadero, amor. Te espero para el almuerzo. Su caligrafía era pulcra y fría. Con las piernas temblando, Ricardo se levantó. Necesitaba desmantelar la lógica de su miedo. Se acercó a la cama de caoba, ahora inerte bajo la luz matutina, y la examinó como si fuera una máquina averiada. Los pesados edredones, la docena de ellos apilados, y la base de madera maciza. La superficie era extrañamente fría, incluso en el centro. Se enfocó en el poste más cercano a su lado, el que le había susurrado. La caoba era hermosa, pero la talla en ese poste en particular era menos refinada, y el barniz, al ser tocado, se sentía pegajoso y más fresco que el resto de la madera. Al presionarlo con más fuerza, notó que no era completamente sólido, emitía un sonido sordo, como si la madera estuviera hueca o rellena. Decidido, Ricardo fue a la caja de herramientas que había traído consigo. Regresó con un cincel fino y un martillo pequeño. Con extrema cautela, para no dejar una marca obvia, raspó la base del poste problemático, justo donde se unía al armazón. El barniz cedió, y bajo la caoba oscura, no encontró más madera. Encontró una sustancia blanda, grisácea, que se desmoronó con facilidad. Era la misma ceniza que había visto la noche anterior en la alfombra, pero en una concentración mucho mayor. Ricardo recogió un poco de la sustancia. Tenía un olor extraño, no era a madera ni a moho, sino un aroma metálico y terroso, como si hubiera sido extraído de la tierra recientemente. Recordó las fiebres y los fallos cardíacos súbitos de los maridos anteriores. ¿Podría ser esa ceniza la clave de su desaparición? Su curiosidad superó su cautela. Usando el cincel como palanca, Ricardo se arrodilló para inspeccionar el lateral de la base de la cama. Era una caja enorme de caoba. Y bajo una ornamentación tallada, casi invisible al ojo casual, descubrió una pequeña puerta de acceso, asegurada por un delicado candado de bronce. El candado no tenía siglos, era relativamente nuevo, brillante. Sabía que si usaba la fuerza, Emilia lo sabría. Pero la urgencia por saber qué se escondía en ese espacio oscuro bajo la cama, donde había dormido y sentido el aliento frío, era abrumadora. Recordó que, como ingeniero, siempre llevaba consigo un pequeño juego de ganzúas de precisión. Sus manos, aunque temblorosas, trabajaron con la velocidad de un ladrón, liberando el pequeño mecanismo. Con un clic suave, el candado se abrió. Ricardo del Río deslizó la pequeña puerta lateral de la base de la cama matrimonial, revelando una oscuridad sorprendente y profunda que no parecía propia de un simple hueco de madera. Al asomar la cabeza, sintió una ráfaga de aire, era un aire frío, viciado, que contrastaba violentamente con el calor de la recámara. El olor a tierra húmeda y naftalina se hizo abrumador, mezclado con un dejo dulce y repugnante, como el de las flores en un jarrón con agua estancada. Con la ayuda de una lámpara de aceite, Ricardo se atrevió a iluminar el interior. La base de la cama era, en realidad, la entrada a un compartimento hermético cavado en el suelo de la recámara. Las paredes interiores no eran de tierra, sino de ladrillo forrado con una gruesa capa de plomo o algún material aislante, explicando la sensación de frío y la amortiguación del sonido. Este era un espacio deliberadamente diseñado para el aislamiento. Lo que vio allí dentro fue un golpe visceral. La ceniza grisácea que había encontrado en la base del poste era, en efecto, el resultado de la descomposición.
En el suelo de la pequeña cámara, alineados cuidadosamente, había 3 cajas de madera largas y estrechas, del tamaño exacto de un hombre. Eran rudimentarias, sin tapas. Ricardo se acercó con la lámpara. Las cajas estaban vacías, pero en su interior, donde la madera se curvaba, había un sedimento oscuro y seco, como el barro desecado que se había adherido a la madera, junto con fragmentos dispersos de tela vieja y pequeños botones de hueso. Pero el horror no estaba en el suelo. Al levantar la lámpara, Ricardo iluminó los 4 postes de caoba de la cama que descendían hasta el compartimento. El poste que le había susurrado en la noche era el más espeluznante. No era hueco, estaba relleno. Ricardo observó que las tallas de madera no eran decorativas, sino que ocultaban las uniones de la caoba, y a través de las grietas se filtraba una resina oscura y pegajosa con un brillo húmedo. Entonces comprendió la verdad de la posesión de Emilia. El poste no era la amenaza, era la prisión final. La base de la cama era un ataúd en proceso. Los edredones pesados de lana y la superficie dura y fría buscaban acelerar el declive físico de los maridos. Una vez muertos, sus cuerpos eran bajados a las cajas y, mientras el cuerpo se descomponía en la cámara fría, probablemente ayudado por algún químico, su esencia o sus restos sólidos eran transferidos para convertirse en parte del mobiliario. Ricardo se acercó al poste problemático y lo tocó. Sentía una vibración sutil bajo la palma. Los postes de caoba de la cama matrimonial eran, en realidad, los ataúdes verticales de los 3 maridos anteriores, sus restos óseos y cenicientos compactados para formar los pilares de la posesión de Emilia. El poste que le había susurrado era el del último marido fallecido, el que aún no estaba completamente integrado a la estructura. El descubrimiento de la cámara fría y los postes ataúd no solo aterrorizó a Ricardo, sino que activó en su mente de ingeniero una comprensión macabra. La cama no era un mero receptáculo, sino un mecanismo activo. El frío, el aislamiento de plomo, los edredones de lana, todo estaba diseñado para acelerar el final de los maridos y preservar sus restos para la integración arquitectónica de la cama. Ricardo se dio cuenta de la urgencia al observar el poste a su lado. El pegajoso exudado oscuro que notó antes no era solo resina, era la prueba de que el proceso de compactación estaba en marcha. Su propia esencia, su último aliento, estaba siendo succionado, simbólica y quizás literalmente, para engrosar el pilar de su prisión. La voz que le había susurrado, Ricardo. ¿Por qué tú también? Era el lamento del marido anterior, una advertencia de que él era el siguiente en ser absorbido. El tiempo se agotaba. Emilia estaría de regreso pronto de su invernadero, y Ricardo sabía que ella no solo había tolerado la presencia fría de la noche, sino que la había orquestado con una intención posesiva y cruel. La viuda no dejaba ir a sus maridos, los convertía en propiedad permanente, en las columnas de su matrimonio eterno y monstruoso. Ricardo salió rápidamente de la cámara fría y cerró la pequeña puerta de acceso, asegurándola con el candado y las ganzúas, dejando todo como si nunca hubiera sido tocado. Ahora que conocía el secreto de la cama, dormir allí de nuevo era impensable. Necesitaba escapar, pero no podía irse sin dejar una prueba irrefutable del horror que acechaba en la hacienda Belmonte, pues sabía que nadie creería su palabra sin ella. Buscó desesperadamente algo que pudiera llevarse consigo de la recámara que pudiera servir como evidencia. No podía desmontar el poste, pero sus ojos se posaron en la mesita de noche de Emilia. Sobre ella, junto a un crucifijo de plata, había un pequeño diario encuadernado en terciopelo negro. No era un diario personal, sino un registro contable meticuloso. Ricardo lo abrió rápidamente, buscando entre las páginas. Encontró listas detalladas de pedidos de sustancias químicas, formalina, sales corrosivas, notas sobre la maduración de la caoba y, lo más escalofriante, 4 entradas idénticas, cada una con un nombre de marido diferente, incluido el suyo, Ricardo, seguido de una frase perturbadora, poste asignado. Tiempo estimado, 1 mes lunar. El corazón de Ricardo dio un vuelco. Según la fecha de su propia entrada, solo le quedaban 3 días para ser completamente consumido por el mecanismo de la cama. Con el diario de terciopelo bajo la camisa, Ricardo del Río se dirigió a la puerta de la recámara. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera.
Sin embargo, en el pasillo, su huida se vio frustrada por el único habitante de la hacienda, aparte de Emilia, el jardinero. El jardinero, un hombre pequeño y jorobado llamado Silvano, era tan silencioso como la propia casa. Nunca se le veía dentro, siempre trabajaba entre las rosas del invernadero, manteniéndolas en esa blancura inmaculada y nauseabundamente dulce. Pero ahora, Silvano estaba parado justo fuera de la puerta de la recámara, cortando metódicamente, con unas tijeras de podar enormes y brillantes, una hebra inexistente de una planta de interior. El rostro de Silvano no mostraba hostilidad, sino una indiferencia absoluta, como la de un vigilante de piedra. Ricardo intentó pasar a su lado, sus nervios a flor de piel. «Buenos días, Silvano. Voy a dar un paseo por los terrenos», dijo Ricardo, tratando de sonar casual. Silvano, sin mirarlo, solo respondió con un murmullo rasposo, sin dejar de cortar: «La señora no quiere que el señor se aparte de la casa hoy. Hoy se queda cerca de la cama». La mención de la cama, combinada con la tranquilidad inamovible del jardinero, heló la sangre de Ricardo. Silvano no era solo un empleado, era el guardián del ciclo. Él era el responsable de las rosas blancas, cuyo perfume tóxico ahora Ricardo sospechaba que no era casual, sino un sedante o un conservante. ¿Y si él era también el encargado de la compactación en los postes de caoba? Ricardo sintió la urgencia de su situación. No podía luchar contra Silvano sin alertar a Emilia. Retrocedió lentamente, fingiendo una sonrisa tensa. «Tienes razón, Silvano. Hace demasiado calor. Mejor espero a doña Emilia aquí dentro». Una vez de vuelta en la recámara, Ricardo cerró la puerta de golpe, su respiración agitada contrastando con la calma opresiva del cuarto. Estaba atrapado. La casa, la cama, el jardinero, e incluso las rosas blancas, eran parte de un mecanismo de prisión diseñado para retener y consumir. Miró el diario en sus manos. Si la entrada de su nombre indicaba que el proceso de maduración tomaría un mes lunar, y solo le quedaban 3 días, entonces la primera noche no había sido una casualidad, fue el inicio del drenaje, el momento en que la presencia fría se había apoderado de su pecho. Ricardo tenía que encontrar una manera de inmovilizar a Silvano y a Emilia y, al mismo tiempo, asegurar que alguien encontrara el diario. Su única esperanza era el invernadero, la única parte de la propiedad que parecía tener un acceso independiente y que Emilia visitaba a diario. Atrapado en la recámara con el silencioso Silvano montando guardia en el pasillo, Ricardo activó su mente de ingeniero, buscando un punto de ruptura en el sistema de posesión de Emilia. Su única ventaja era el diario, que confirmaba los tiempos y el mecanismo, y el invernadero de rosas blancas, que parecía ser el centro neurálgico de la viuda. Ricardo se acercó a la ventana que daba al invernadero. La estructura de cristal, a unos 15 metros de distancia, brillaba bajo el sol. Las rosas, de un blanco enfermizo, se apiñaban bajo el techo de vidrio. El fuerte aroma, antes considerado un simple perfume floral, ahora se revelaba como una pantalla, quizás incluso un componente químico en el proceso de maduración que drenaba la vida de los maridos. Necesitaba neutralizar a Emilia y a Silvano, y su plan era arriesgado, usar el invernadero como una trampa hermética. Ricardo recordó haber visto en la cocina un bote de arsénico que Emilia usaba ostentosamente para exterminar ratas. Si bien era un veneno letal, en grandes cantidades podía tener un efecto somnífero o paralizante, especialmente si era inhalado. Lo más importante era que el invernadero, siendo de cristal, tenía una ventilación limitada. Actuando con una calma falsa, Ricardo simuló una indisposición. Gritó por el pasillo, con la voz ahogada: «Silvano. Estoy muy enfermo. El licor de ayer me ha sentado mal. Necesito ayuda para llegar al baño del jardín, cerca del invernadero». El movimiento era la clave. Silvano no quería que Ricardo se alejara de la casa, pero una emergencia menor podría obligarlo a moverse. Tras unos segundos de tenso silencio, la voz áspera de Silvano respondió: «Vengo, señor». Lentamente. Cuando Silvano entró en la habitación, Ricardo fingió un desmayo, cayendo pesadamente cerca de la puerta, pero dejando caer intencionadamente una moneda brillante cerca del poste de la cama.
Silvano, con su atención dividida, se acercó a Ricardo. El ingeniero se incorporó repentinamente, no para luchar, sino para pasar corriendo junto a él, fingiendo dirigirse al baño del jardín. La carrera de Ricardo no terminó en el baño. Se desvió hacia la cocina, tomó el arsénico y corrió frenéticamente hacia el invernadero. Justo cuando Silvano y Emilia, alertada por el alboroto, salían de la casa, Ricardo alcanzó el invernadero. Lo abrió de golpe, tomó un pequeño atizador que usaban para las plantas y esparció violentamente el polvo de arsénico entre las densas hileras de rosas. Luego, salió de la estructura de cristal y selló la puerta principal del invernadero con una gruesa cadena que usaban para asegurar la puerta en las noches de tormenta. La concentración del aroma floral y el veneno sería insoportable. Estaba atrapando a Emilia en su propio santuario. El plan de Ricardo se desarrolló con una precisión desesperada. En cuanto Emilia y Silvano vieron al ingeniero corriendo hacia el invernadero y, sobre todo, cuando lo vieron encadenar la puerta de cristal, entendieron la traición. Emilia, con su habitual frialdad desmoronándose, gritó una orden a Silvano: «Rómpelo. Hay que entrar». Pero ya era tarde. El aire estancado y el calor concentrado del invernadero aceleraron la reacción. La nube blanca y tenue de arsénico esparcido por Ricardo, mezclada con el denso y dulce perfume de las rosas, comenzó a espesar el aire dentro de la estructura. Emilia y Silvano se acercaron a la puerta de cristal, golpeándola con furia. Los ojos de Emilia, generalmente tan serenos, ardían con una ira histérica. No era la ira de una mujer engañada, sino la de una dueña de esclavos a la que le arrebataban su propiedad. Intentó abrir la cerradura con una horquilla, pero la cadena era demasiado robusta. Silvano, en su desesperación, tomó una pesada maceta de barro y la arrojó contra el cristal. El impacto apenas lo resquebrajó. En ese momento, la mezcla tóxica del interior comenzó a hacer efecto. Silvano se llevó las manos a la garganta, con la respiración entrecortada y un estertor seco. Su rostro se puso de un rojo violáceo. Cayó de rodillas junto al invernadero, paralizado, sus ojos fijos en Ricardo. Emilia, sin embargo, mostró una resistencia aterradora. Retrocedió unos pasos, tapándose la boca con el puño enguantado, pero su mirada nunca se apartó de Ricardo. Parecía debatirse entre la necesidad de huir y la obsesión de proteger la cama. Finalmente, la viuda cayó, desplomándose sobre el sendero de gravilla. Su cuerpo se convulsionó brevemente y luego quedó inmóvil, rodeada por el denso y dulce olor de sus rosas blancas. Ricardo, sintiéndose a salvo por el momento, corrió a la casa. Su siguiente paso era crucial: contactar a las autoridades. Pero en 1910, en esa hacienda aislada, el teléfono era un lujo que Emilia había despreciado, argumentando que perturbaba la calma del hogar. Su única opción era ir al pueblo. Antes de irse, Ricardo tuvo una idea brillante. Volvió a la recámara y, con el cincel y el martillo, grabó profundamente en la pared de caoba, justo sobre la base de la cama, una sola palabra: postes. Luego, dejó el diario de terciopelo abierto en la página que contenía su nombre, justo sobre la almohada, como una trágica nota de suicidio invertida. Asegurándose de que Emilia y Silvano seguían inconscientes o peor, Ricardo tomó un caballo del establo y cabalgó hacia Guanajuato, sintiendo el peso del secreto que llevaba y la fría mancha de la cama grabada en su espalda. La llegada de Ricardo a Guanajuato fue un espectáculo de desesperación. Entró a galope en la plaza central, el sudor del caballo y el miedo corriendo por su rostro. Directo a la estación de la policía, su relato, frenético y lleno de palabras como arsénico, cadáveres en postes y cama asesina, fue recibido con el escepticismo burlón de los gendarmes. El jefe de policía, un hombre gordo y somnoliento, le espetó: ¿el bolillo crujiente o ahora la cama embrujada? ¿Acaso es usted un cuentacuentos, don Ricardo? La viuda Belmonte es una mujer muy respetable, aunque desafortunada. Ricardo sabía que tenía que usar la prueba material. Con manos temblorosas, sacó el diario de terciopelo negro de debajo de su camisa y lo arrojó sobre el escritorio del jefe. Lea. Lea la página abierta. No son fantasmas, son registros contables de posesión.
El jefe, de mala gana, se inclinó. La página abierta mostraba el nombre de Ricardo junto a la macabra frase, poste asignado. Tiempo estimado, 1 mes lunar. Luego, el jefe hojeó las páginas anteriores, leyendo en voz alta los nombres de los maridos previos y los pedidos detallados de productos químicos. El tono del policía pasó de la burla a la perplejidad. Finalmente, leyó la entrada de sustancia de fijación, lote 3 y una nota al margen, más concentración en el aire del invernadero. El crujido de la caoba es esencial. Aunque la evidencia era circunstancial, la detallada y fría prosa de Emilia en el diario era demasiado inquietante para ser ignorada, especialmente viniendo del marido vivo y, aparentemente, fugado. El jefe de policía reunió un destacamento y, junto a Ricardo, se dirigieron de vuelta a la hacienda Belmonte, con la cautela de quien espera encontrar una locura, pero teme encontrar algo peor. Al llegar, encontraron a Emilia y a Silvano apenas conscientes junto al invernadero. Estaban vivos, pero gravemente afectados por el arsénico, con los labios azulados y la respiración débil. El invernadero, bajo el sol de la tarde, burbujeaba con el veneno. El verdadero horror, sin embargo, aguardaba en la recámara. Los gendarmes, siguiendo las indicaciones de Ricardo, se dirigieron directamente a la cama. Abrieron la pequeña puerta de acceso y, bajo la luz de las linternas, vieron las cajas vacías con los sedimentos oscuros. Uno de los agentes tocó el poste de caoba marcado con el grabado de Ricardo, postes, y se echó hacia atrás, sintiendo el mismo exudado pegajoso que había asustado a Ricardo. La frialdad antinatural de la cama era palpable. El jefe de policía ordenó la demolición controlada de la cama matrimonial para un examen forense. La demolición de la cama de caoba reveló el secreto final de doña Emilia. Los 4 postes no estaban huecos, estaban rellenos con un compuesto biológico mineral denso, moldeado dentro de la madera. El doctor forense que examinó los restos confirmó, con horror, que el material era una mezcla compactada de restos óseos humanos y cenizas, fusionados con algún tipo de resina o formaldehído. Los 4 maridos, incluyendo al pobre don Ricardo, que había sido parcialmente procesado en vida, no habían sido enterrados, sus cuerpos habían sido disueltos y reutilizados para construir los pilares de la cama. Emilia Belmonte, la viuda negra de Guanajuato, no era una simple asesina, sino una artista de la posesión, cuyo crimen era menos sobre la riqueza y más sobre la negación de la ausencia. Ella no quería el dinero de sus maridos, quería su presencia eterna, convertida en la estructura física de su tálamo nupcial. Sus rosas blancas, regadas con productos químicos que ralentizaban la descomposición, no eran solo decoración, eran parte del ritual, un olor dulce para enmascarar la putrefacción de su obsesión. Emilia fue condenada por los asesinatos de sus 3 maridos y por la atrocidad de sus entierros. Sin embargo, en el juicio, su defensa argumentó que su mente estaba poseída por una locura melancólica de la viudez, un argumento que fue suficiente para evitar la pena de muerte y condenarla a cadena perpetua en el manicomio de la Castañeda. Silvano, el jardinero, fue internado como cómplice, su lealtad al macabro ciclo probando su propia cordura fracturada. Ricardo del Río se recuperó, pero el sabor rancio y seco del aliento frío que sintió en su cuello nunca lo abandonó. Destruyó el diario de terciopelo, queriendo borrar el recuerdo, pero la imagen de los postes rellenos y la mirada serena de Emilia se quedaron grabadas. Nunca volvió a casarse ni a dormir en una cama de madera maciza. En la sociedad de Guanajuato, la historia se convirtió en un susurro, un cuento de advertencia, la obsesión de la viuda era más fuerte que la muerte. Y durante años, si alguien sentía un aroma demasiado dulce en una habitación o si una cama se sentía demasiado fría y dura, recordaban el terrible secreto que hacía de los postes de caoba de la viuda Belmonte un monumento a la posesión eterna.